Dios te bendiga. El día de hoy quiero compartirte un pasaje de la palabra de Dios. Quiero empezar una serie de estudios en cuanto a lo que se relaciona con lo que es la plantación de iglesias. Vemos hoy en día la necesidad de poder acercarnos a las personas que no conocen a Jesucristo. Y bueno, quizás por la experiencia en parte de lo que hemos estado viviendo, y vemos un poquito la dureza en el corazón de las personas, y uno quisiera acercarse a tantas personas que no conocen a Jesucristo. Y las iglesias han desarrollado una serie de estrategias, ¿no? Por ejemplo, los cultos en casas, la proclamación en las calles, puerta por puerta, y hay una serie de estrategias que las personas han ido desarrollando, los hermanos de las iglesias, diferentes iglesias. En mi experiencia personal, sí he visto que eso da resultados también, pero yo opté por lo que es la plantación de iglesias. Es una forma de crecimiento también de la iglesia cristiana, y quiero hablarles un poquito de eso. Yo sé que es un tema demasiado amplio para tocarlo en unos minutos, pero quisiera, les comenté al principio que esto era una serie de enseñanzas que me gustaría compartir con ustedes y aprender también junto con ustedes lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la plantación de iglesias. Vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos, por ejemplo, que el apóstol Pablo, cuando es enviado en el capítulo 13 del libro de los Hechos, junto con Bernabé, ellos van en una comisión, ¿no?, de ser enviados a predicar la palabra de Dios, y vemos cómo ellos en el transcurso de su ministerio van plantando iglesias, levantando obreros, ministros, ancianos, y también vemos en la vida de ellos lo que es la hostilidad de las personas que estaban en contra de ese ministerio, de ese trabajo de plantación de iglesia. Vemos que los judíos religiosos perseguían constantemente, bueno, al apóstol Pablo y a su equipo de misioneros, ¿no? Vemos cómo ellos viajan a través de Asia Menor en diferentes, ciudades donde ellos llegan, sea en Éfeso, en Galacia, en Tesalónica, en Corinto. Ellos van llegando a diferentes campos de siembra y cosecha, y también junto con eso, bueno, es acompañada, como vuelvo a repetir, la hostilidad, el impedimento. Se cerraban puertas, se levantaban las autoridades, y todo esto era instigado por un grupo religioso de judíos. Pero el apóstol Pablo decía que él no ignoraba acerca de las maquinaciones que el enemigo muchas veces se levanta contra ellos. Bueno, entonces el apóstol Pablo no ignoraba que eso era parte de la estrategia del enemigo para detener la obra de Dios, detener el crecimiento del Evangelio. Pero quiero hoy empezar con el capítulo 1 del libro de Hechos, en el versículo 8, para empezar esta serie quizás de estudios bíblicos en cuanto a lo que es la plantación de iglesia. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de ser testigo del Señor, antes de compartir el Evangelio precioso de Jesucristo, sabiendo que hay oposición, sabiendo que hay hostilidad, en el trabajo, en el campo, llamémoslo campo misionero, porque misiones tú puedes hacer en cualquier parte del mundo, en tu propio vecindario, en tu propio distrito, en tu propia comunidad. Tú puedes ser un misionero, pero hay que recordar que siempre va a haber ese tipo de hostilidad. Siempre va a haber personas que se levanten en contra de lo que tú estás haciendo. Es más, la hostilidad o el tropiezo quizás puede levantarse entre tus más allegados, entre tus propios, amigos, compañeros. Uno no sabe de dónde va a venir la hostilidad. Recuerden que cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, habían enemigos que se levantaron para detener la obra, no solamente de afuera, sino también de adentro. Entonces, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice que
Antes de hacer la obra misionera, antes de llevar el Evangelio, los cristianos tenían que recibir algo especial para poderle hacerle frente a todo eso. Y la Biblia dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios. Lo que la iglesia de aquel entonces necesitaba y lo que necesitamos nosotros ahora en este tiempo, justamente es eso, el poder del Espíritu Santo para poderle hacerle frente a aquellas cosas que se van a levantar, sean situaciones, familias, sea gente allegada a la iglesia, sea gente ajena a la iglesia, pero siempre se ha levantado y se van a levantar esta clase de oposiciones, pero nosotros tenemos, dice la Biblia, el poder del Espíritu Santo, y las armas de nuestras milicias no son carnales, dijo el apóstol Pablo, sino son poderosas en Cristo, son armas espirituales, son poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. Justamente esas fortalezas se levantan para que nosotros no avancemos más en lo que es la obra misionera, en lo que es llevar la palabra de Dios, evangelizar, compartir el evangelio con tu vecino, un familiar, un amigo, un compañero. Uno sale con el deseo de hacerlo, pero también encuentra cierta oposición, cierta hostilidad en esas cosas. Pero acá en el versículo 8 de Hechos 1 nos recuerda que es el poder del Espíritu Santo que se tiene que depositar en nuestras vidas para ser testigos, dice la Biblia, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. En otros casos no vivimos en esos lugares, pero podemos entender que para ser testigos y llevar el Evangelio de Jesucristo, tenemos que, ser llenos del Espíritu Santo para impactar a nuestra familia, a nuestro vecindario, a nuestra comunidad y hasta donde Dios nos quiera llevar con su palabra. El apóstol Pablo, cuando él sale a hacer la obra misionera, cuando es enviado en el capítulo 13 junto con Bernabé, los hermanos oran por ellos, lo encomiendan a la gracia de Dios para que ellos lleven el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que hay puertas que se le abren a causa del Evangelio. Y el apóstol Pablo también, él oraba y decía a la iglesia, le decía, oren por nosotros para que se nos abra puerta para la predicación. Entonces, una de las cosas que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que hacer, guiados por el poder del Espíritu Santo, antes de salir a compartir la palabra de Dios, antes de salir a plantar una nueva obra, es orar. Tenemos que orar, pero no esa clase de oración quizás que uno hace cotidianamente, sino entender que uno está entrando a un campo de batalla, entender que las cosas no son tan fáciles de repente como las podemos ver, sino que hay que entender que va a haber ciertas situaciones que se van a querer levantar en contra de la predicación, pero nosotros tenemos que estar listos, preparados, fortalecidos, como dice el apóstol Pablo, vístanse, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Entonces, eso se va a hacer, a base de oración. Hay que orar para que Dios nos llene con el Espíritu Santo, hay que orar para que Dios nos guarde, para que Dios nos abra puertas, para que Dios nos dé facilidad de palabra, para que la palabra de Dios que está en tus corazones sea dada con elocuencia, sea dada con sabiduría, sea dada con gracia. Eso lo va a hacer Dios cuando uno comienza a pedírselo. Cuando uno ora a Dios, uno se da cuenta que depende de Dios. Cuando tú eres un cristiano que hace la obra de Dios sin orar, es como si estuvieras dependiendo, descansando en tus propias capacidades, habilidades, en tus propios recursos, y esas cosas que son naturales, que no es malo, porque todas esas cosas son dadas por Dios, pero hay que entender que nuestras vidas dependen 100% de Dios. Tu vida, mi vida, depende de Dios, y como depende de Dios, Dios nos ha dado una herramienta llamada la oración, y nosotros tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a ayunar, tenemos que aprender a doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, sin ti nada puedo hacer. Y el Señor Jesucristo lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hay muchas cosas que Dios nos ha mandado a hacer, amados hermanos, pero entre ellas tenemos la gran comisión de ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y a veces no lo hacemos por prejuicios, por vergüenza, por no sentirnos capaces, por no saber qué decir, por no saber a quién llegar, o quizás lo hemos dejado de hacer porque hemos sido rechazados una y otra vez.
y quizás no hemos visto el fruto de nuestra predicación, pero la Biblia nos dice que tenemos que orar. ¿Para qué? Para que se abran esas puertas, para que podamos llegar a las personas en el nombre de Jesús. Recuerda que tú y yo no vamos solos, vamos con Cristo Jesús, porque Él dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? Que Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros salimos con la intención de ir a alguien a compartir la palabra de Dios, recuerda que tú no estás solo. El Espíritu Santo de Dios que mora en tu corazón, Él va contigo. El Señor Jesucristo, que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, Él va contigo. La presencia de Dios mismo está con nosotros, en nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a cumplir con esta gran comisión. Pero vuelvo a insistir en esto. Nosotros tenemos que orar. El Señor Jesucristo dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El apóstol Santiago dijo que si nosotros no recibimos nada, es porque no pedimos, no estamos orando como Dios quiere que oremos, no estamos intercediendo. A veces Dios quiere que nosotros pasemos tiempo de rodillas en oración por el amigo, por el vecino, por las personas a quienes nosotros estamos considerando que podemos llegar con el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que llegar con la palabra de Dios, pero tenemos que orar. A veces la iglesia de estos tiempos, ya que hay muchas cosas que nos ha facilitado, por sí decir entre comillas, el Evangelio, digamos la tecnología, el internet, las cosas virtuales, la comunicación que es más fluida, es más rápida. A veces pensamos, tomamos esas herramientas que no son malas, son buenas y las usamos bien, y comenzamos a compartir y a hacer obra, bueno, de repente a comunicarnos con uno, con otro, difundir algunas cosas que nosotros hacemos, pero eso son herramientas, pero nada de eso puede sustituir la oración. Ni tus capacidades, ni tus habilidades, ni tu experiencia, ni tu entorno, ni el apoyo que recibes de aquí y de allá, nada de eso reemplaza la oración. Nosotros tenemos que orar, por eso que el apóstol Pablo dijo, oren en todo tiempo, orar sin cesar. La oración, amados hermanos, nos ayuda a descansar en Dios, nos ayuda a dejar nuestras cargas en el Señor, nos ayuda a recibir de Dios más de su gracia, de su fuerza, de su poder, nos enseña a ser dependientes de su bondad, de su amor, de su misericordia. Separados de Jesús nada podemos hacer, tenemos que estar ligados a Él, tenemos que estar pegados a Él, tenemos que consagrar nuestras vidas a Él, y la oración en la consagración cumple un rol muy importante, porque nos humillamos delante del Señor, nos arrodillamos delante de Dios, buscamos de su presencia cada día más y levantamos nuestras manos al cielo como quien depende de su Señor, como quien depende de su Creador. Vamos a seguir compartiendo más de estos temas, amados hermanos. Solo quería introducir con esto porque tenemos un estudio bíblico que queremos compartir con todos ustedes para que Dios nos ayude. La Biblia dice, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Es un contraste que quizás nos apena mucho, ¿no? Ver tanta necesidad, ver tanta gente sin Cristo. Y tenemos que orar para que Dios ponga lo que había en su corazón. Dice que Jesús, mirando a la multitud, tuvo compasión de ellos. Cuando nosotros oramos, amados hermanos, la compasión tiene que desarrollarse en los corazones. Y una de las peticiones que tenemos que hacer es, Señor, llena mi corazón de profunda compasión por aquellos que se pierden. Y también dijo el Señor Jesús, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay muchos hermanos, muchas hermanas con dones, capacidades, talentos, ministerios que han dejado de servir al Señor. Entonces tenemos que orar a Dios para que Dios despierte esos corazones de tal manera que esas personas vuelvan a tomar las riendas, vuelvan a poner sus manos en el arado y seguir adelante en pos de aquellos que no conocen a Jesucristo. Si tú eres uno de ellos, yo te invito a que tú puedas reflexionar en estas cosas. Dios está buscando obreros. Este mundo necesita de obreros que vayan en el nombre de Jesús y puedan compartir las buenas nuevas de salvación. Quizás tú seas una de esas personas que por mucho tiempo ha dejado de servir al Señor, por mucho tiempo ha dejado de predicar la palabra de Dios, y el Señor necesita esos obreros. Levántate en el nombre de Jesús, despierta en el nombre del Señor, toma nuevamente las riendas, busca personas que te ayuden
a poder nuevamente servir. Si tú eres un evangelista, eres un predicador, levántate en el nombre de Jesús. Dios te espera, Dios te llama, la gran comisión te necesita. Así que toma nuevamente las riendas del Evangelio y súmate a este equipo de plantadores. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, y espero que nos puedas seguir en estos estudios bíblicos que vamos a compartir a través de las redes sociales. Dios te bendiga, un fuerte abrazo de aquí para todos ustedes, y que Dios nos permita seguir llevando su palabra por donde Dios nos permita llegar y podamos así plantar iglesias en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.